Bueno, ahora en este video vamos a estudiar lo que es la continuidad. Para determinar la continuidad en un valor de x específico o en un punto específico, es fundamental que sepamos tanto lo que es imagen como lo que es un límite o la aplicación de límites. Primero, veamos que para que una función sea continua en un punto x específico, tiene que cumplir con las siguientes condiciones. La primera, existe la imagen en x igual a, es decir, en este caso f de a es igual que un valor específico. Por lo tanto existe. Recordemos que cuando ustedes tienen una imagen, lo voy a escribir por acá, por así decirlo, f de 2 es igual que 3, lo que tenemos en sí es un par ordenado, que en este caso sería el valor que está dentro del paréntesis, 2, y el resultado, que sería 3. Recordemos que una imagen en sí es un par ordenado, que no se nos olvide esta parte. Y un par ordenado lo podemos ubicar en el plano cartesiano. Ahora, la segunda condición es que existe el límite de la función cuando x tiende a un valor de a. Y la tercera condición es que la imagen de a es igual a el límite cuando x tiende a a. En otras palabras, debe existir la imagen, el límite también debe existir y también deben ser iguales. En conclusión, la imagen de la función evaluada en a tiene que ser igual al límite cuando x tiende al valor de a de la función f de x. Vean, acá vamos a denotar una diferencia entre lo que es una imagen y lo que es el límite. La imagen, recordemos, si ustedes tienen f de 2 igual a menos 1, por así decirlo, la imagen es un par ordenado nada más, que en este caso sería 2, menos 1. Eso sería una imagen. Pero el límite, por así decirlo, el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, y supongamos que eso es igual a menos 1, ¿qué significa? Que cuando nosotros nos aproximemos al 2 tanto por la izquierda como por la derecha, en el eje y, al valor que se estará aproximando, tanto en este caso por abajo como por arriba, será el menos 1. Vean, eso implica aplicar un límite, ver la aproximación al valor de x por la izquierda y por la derecha, y el resultado es la aproximación a un valor de y por abajo o por arriba. En el caso de una imagen, prácticamente es un par ordenado nada más, un punto en el plano cartesiano. Bueno, pero esas serían como tres condiciones. Además de las tres condiciones vistas anteriormente, vamos a resumir lo siguiente. Si el límite existe y es igual a la imagen, entonces vamos a decir que la función es continua en el valor de x igual que a. Si se fijan, el valor de la imagen y el valor al que tiende x, pues tendría que ser el mismo, ¿verdad? En este caso, si se cumpliera esto es porque el límite existe. ¿Y cómo sabemos nosotros que un límite existe? Pues sencillo, para que los límites existan, el límite lateral izquierdo de f de x tiene que ser igual al límite lateral derecho de f de x. Recordemos que esto aplica siempre y cuando la función sea seccionada. Entonces, si esos dos límites laterales son iguales, vamos a afirmar que el límite, cuando ya x tiende solo al valor de a de la función, vamos a afirmar que existe. Si esto sucede, entonces la función será continua. Si no sucede esto, tendríamos lo contrario. Tendríamos una función discontinua en un valor de x. Ahora, las funciones discontinuas, en este caso, se nos puede presentar como una discontinuidad inevitable. ¿Cuándo vamos a tener una discontinuidad inevitable?
Si el límite no existe y no es igual a la imagen de la función evaluada en a, vamos a decir que tenemos una discontinuidad en x igual que a. Pero al decir que hay una discontinuidad, tendríamos que recordar que el límite no existe. ¿Y por qué un límite no existe? Pues sencillo, un límite no existe cuando sus límites laterales no son iguales. Si sus límites laterales no son iguales, significa que este límite no existe. Ahora bien, al no existir un límite, directamente vamos a decir que la función es discontinua en un valor. El problema es que tenemos que definir el tipo de discontinuidad y hay dos tipos de discontinuidad. Veamos cuál sería. Recordemos que siempre y cuando el límite no exista, vamos a asumir que hay una discontinuidad que puede ser de dos tipos. Puede ser discontinuidad de salto finito. Cuando tendríamos una discontinuidad de salto finito, es cuando los límites laterales son números reales diferentes finitos, es decir, definidos. Recordemos que cuando tenemos valores finitos, tenemos valores definidos. Si nos apoyamos en esta gráfica, vean, y determinamos el límite cuando x tiende a 1, vean, de la función, que en este caso solo tenemos la gráfica, no sé cuál es la función. Para determinar este límite me voy a apoyar en la gráfica. Como tenemos una gráfica, entonces yo voy a analizar los dos límites por separado. Voy a decir el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Vean, aproximémonos en este caso, aproximémonos a 1 por la izquierda. Si nos aproximamos a este 1 por la izquierda, vemos el comportamiento de la gráfica. Aumenta, llega a este punto, disminuye. Vean, nos estamos aproximando a este 1 y cuando ya casi llegamos al 1, pues la gráfica se detiene, la curva se detiene. ¿Y en qué valor se detiene? Se detiene en el eje Y en 1. Significa que cuando nos aproximamos a este 1 por la izquierda, en el eje Y tenemos el valor de 1. Significa que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función es igual que 1, porque en Y nos aproximamos a 1. Ahora, ese sería el límite lateral izquierdo. Veamos el límite lateral derecho. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función f de x, ahora nos vamos a acercar a este 1, pero por la derecha, y vamos a ver el comportamiento de la gráfica por la derecha. Si nos acercamos al 1 por la derecha, vean la gráfica, disminuye, disminuye, disminuye y se detiene acá. ¿Y en qué valor de y se detiene? Se detiene en 3, exactamente acá en 3. Significa que cuando nos aproximamos a 1 por la derecha, la gráfica en y se detiene en 3. Entonces, este límite lateral derecho tiende a 3. Ya que esos dos valores no son iguales, significa que el límite no existe. Así de sencillo. El límite cuando x tiende directamente a 1 de la función no existe. Ahora, sería una discontinuidad de salto finito porque acá lo que sucede es que cuando nos acercamos al 1 por la izquierda, el límite tiende a 1, pero da un salto hasta 3 y luego continúa. En este caso es finito porque el 1 y el 3 son valores definidos, por eso lo llamamos discontinuidad de salto finito. Ahora, el caso contrario que puede suceder es la discontinuidad de salto infinito. ¿Cómo vamos a definir a esa discontinuidad? Es cuando los límites laterales son los límites menos infinito o más infinito. Veamos gráficamente
¿cómo podríamos representar este tipo de discontinuidad de salto infinito? Bueno, prácticamente acá tenemos una gráfica, está limitada por estas dos asíntotas, una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Ahora, aprovechando que tengo esa gráfica, recordemos la definición de las asíntotas. Las asíntotas prácticamente son líneas ya sea horizontales o verticales con valores indefinidos. En otras palabras, en estas asíntotas jamás podrá existir un par ordenado. Por eso están esas asíntotas y por eso las curvas tienen esta forma. Esta gráfica, la forma de las curvas es conocida como las famosas hipérbolas. Las hipérbolas prácticamente están delimitadas por dos asíntotas, una horizontal y una vertical, o también pueden ser no necesariamente horizontales y verticales, sino que líneas oblicuas, asíntotas oblicuas. Ahora, lo que vamos a entender de una asíntota es que no podemos ubicar pares ordenados, no existen pares ordenados en las asíntotas. Es decir, que acá tenemos un punto, digámoslo así, 2,1, pero ese punto no está definido porque hay una asíntota. Entonces, esa es la representación como de la asíntota. Ahora, lo que necesitamos es determinar el límite cuando x tiende a 1. Si nos aproximamos a 1 por la izquierda, vean qué va a suceder. La curva disminuye, 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 disminuye y prácticamente se va a ir el punto hasta menos infinito en y. Acuérdense de que el límite se evalúa en y. Al irme aproximando a 1 por la izquierda, prácticamente este punto de acá tiende a menos infinito en y. Recuérdense que este punto jamás tocará esta asíntota, porque en esta asíntota no pueden haber pares ordenados. Entonces, vamos a afirmar de que cuando nos aproximemos a este 1 en este caso, izquierda, el límite tenderá a menos infinito. Y si nos aproximamos a este 1 por la derecha, vean, si nos aproximamos por la derecha, vean el comportamiento del punto. El punto lo que hace es tender hacia más infinito. Entonces, en este caso, cuando nos aproximamos a 1 por la izquierda, por la derecha, el límite tenderá a más infinito. Y si nos aproximamos a 1 por la izquierda, el límite tenderá a menos infinito. Entonces, plasmándolo ya matemáticamente, tendríamos lo siguiente. Si queremos determinar el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x, la función f de x sería la que vemos acá en la gráfica, pero como tenemos asíntotas y no conocemos la forma algebraica de la función f de x, me voy a apoyar en los límites laterales. Si analizamos los límites laterales, acá nos vamos a aproximar a ese 1 por la izquierda para empezar. Si el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f de x, ese tendría que ser, vean, la curva, el comportamiento que lleva la curva es que entre más nos aproximamos al 1 por la izquierda, la curva tiende a menos infinito. Recuérdense que el comportamiento lo analizamos verticalmente, es decir, en el eje Y. Entonces, en este caso, porque la curva no va a tocar a la asíntota que está exactamente en 1, en este caso, ese límite tiende a menos infinito. Y si analizamos el límite lateral izquierdo, derecho, es decir, cuando nos aproximamos a x cuando nos aproximamos a 1 por la derecha de la función f de x, en este caso vean, si nos aproximamos a 1 por la derecha, veamos el comportamiento de la curva, en este caso, la curva entre más se va aproximando a 1, lleva ese comportamiento, tiende
a más infinito en y. Es decir, que este límite será igual a más infinito. Y si los límites son infinitos, entonces tenemos una discontinuidad de salto infinito. ¿Qué significa? Que este límite que teníamos al inicio no existe. Vean, porque esos dos valores son los infinitos. Ahora, ¿qué significa que los dos valores sean infinitos? Que la discontinuidad es de salto infinito, es decir, el límite no existe y se convierte en una discontinuidad de salto infinito, porque los resultados de los límites laterales nos dieron infinitos. Bueno, y supongamos que en algún caso acá los límites fueran más infinito y más infinito. Y usted dice, entonces sí, los límites son iguales, porque ambos son infinitos positivos o infinitos negativos, entonces el límite sí existe. No, recordemos que los infinitos no son iguales, son dos valores sumamente grandes, pero como no los conocemos no podemos asumir si son iguales o no. Entonces, si los límites laterales nos dan infinitos positivos ambos, no vamos a decir que el límite existe, vamos a continuar diciendo que el límite no existe. O si nos dan dos infinitos negativos, vamos a seguir afirmando que el límite no existe. Recordemos que siempre y cuando los límites sean valores definidos, es decir, que aquí nos hubiera dado 3 y 3, o 4 y 4, o 5 y 5, si ese hubiese sido el caso, entonces sí podemos afirmar que el límite existe. Pero si son infinitos, siempre vamos a decir que el límite no existe y por ende tendríamos una discontinuidad de salto infinito.